Hola amigos de Sonora Power, ¿cómo están? Yo soy Meme Yamel y quiero primero pedirles una disculpa, porque la semana pasada aquí se nos complicaron un poquito las cosas. Y como se podrán dar cuenta, hoy no estamos en lo que yo he llamado la Chile Cueva, que es el lugar desde donde transmitimos y grabamos. Hoy nos encontramos en mi estado, en Puebla, un estado que, como muchos ya sabrán, y sobre todo si están en el norte, sobre todo saben que los poblanos somos especialitos, pues es este estado en donde se da la cuna, una cuna de los yunquistas, una cuna de la extrema derecha que ha querido, desde siendo una minoría, ha intentado o ha querido posicionar sus ideas a lo largo y ancho, no solamente de México, sino del mundo. En los últimos meses ha sido como incluso hasta tendencia a hablar de los yunquistas, las investigaciones las ha hecho el periodista Álvaro Delgado y demás, pero son tiempos interesantes y de eso quiero compartirles esta colaboración el día de hoy, porque son tiempos interesantes en donde la derecha en el mundo está en crisis. Escuchaba esta conferencia de Vargas Llosa el 10 de diciembre, que el presidente decía que, bueno, su propia esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, casi le avienta el celular, diré el iPhone 25, y con mucha razón, porque dice Vargas Llosa que tendríamos que levantarle un monumento a Ernesto Zedillo. Imagínense nada más eso, que tendríamos que levantarle un monumento a Ernesto Zedillo porque es un verdadero héroe latinoamericano, ya que en su administración se construyó una verdadera transformación profunda. Esto seguramente es algo con lo que los beneficiarios del FOBAPRO estarían totalmente de acuerdo. Es más, les encantaría financiar ese monumento con el dinero de los más pobres y todavía mejor, endeudar al país para volver a tener como un FOBAPRO, pero bueno, para volver a hacer de las suyas. Así está más o menos la cosa de cómo es esta idea. Recordemos que Vargas Llosa pues es uno de los grandes, y lo digo entre comillas, ideólogos de la derecha en el mundo. Entonces, imagínense que diga que los mexicanos le tenemos que levantar un monumento a Ernesto Zedillo. Yo no sé, definitivamente esto del FOBAPROA se da cuando yo acababa de nacer, literalmente 2 añitos, 3 añitos después empieza este asunto, porque yo soy de los 90s, todavía me tocó ser niña de los 90s, y justamente son mis papás quienes las sufrieron en su momento, y muchos de ustedes las habrán sufrido, pero imagínense tiempos tan interesantes en los que estamos, en los que nos dice un gran, y lo vuelvo a decir entre comillas, ideólogo de la derecha, que tendríamos que levantarle un monumento a Ernesto Zedillo. Cuando escuchamos ese tipo de críticas, ese tipo de análisis, no nos queda nada más que entender la lógica de la derecha, que es todo lo que signifique una amenaza a la riqueza de los más ricos está mal, es un peligro. Y creo que ese es el tiempo en el que estamos. Son tiempos de definiciones en donde definitivamente cuando estamos en una transición, las medias tintas no valen, no son, vaya, no sirven para nada, pues. Y creo que este es el punto que ya rumbo a que se acabe el año, entremos en esta gran reflexión. Una reflexión de en dónde estamos y qué queremos. Si bien es cierto que esta administración no va a terminar lo que está empezando y lo tendrá que continuar alguien más, la única garantía que tenemos de que esto se continúe recae en el poder de los ciudadanos. Y de ahí la importancia de entender lo que significa la revocación de mandato. De ahí la importancia de entender que el Instituto Nacional Electoral, que tiene prácticamente 20,000 millones de pesos de presupuesto y que solamente tiene que organizar las elecciones de 6 estados, esté oponiéndose y esté alargando el proceso de revocación de mandato. Es un doble discurso, porque por un lado nos están diciendo que ellos están de acuerdo con este ejercicio, que no podrían estar más de acuerdo con este gran ejercicio democrático, pero por otro lado, en los hechos, al menos seis de estos consejeros están votando por aplazar o por suspender, están votando por tener más dinero, por tener más recursos, y es un discurso que se va escuchando constantemente desde las salas de la derecha, en donde no les interesa o no quieren el revocatorio de mandato. Y yo quiero explicarle por qué no lo quieren, porque es algo que no está solamente en el tema de no quieren a Andrés Manuel López Obrador, es mucho más profundo. Tiene 2 análisis el por qué a la derecha no le interesa o no quieren o se opone a este revocatorio de mandato. El primero,
porque evidentemente si la gente aprende cuál es el caminito para correr a un presidente, a un mal presidente, pues definitivamente vamos a aplicarlo en un futuro. ¿A quién no le hubiera gustado tener esta herramienta en la administración de Zedillo, ya que estamos hablando de hacerles monumentos? ¿A quién no le hubiera gustado tener esta herramienta en tiempos de Calderón, de Fox, de Peña Nieto? Vaya, Echeverría Díaz Ordaz. O sea, esta es una herramienta que le hubiera servido a todos los mexicanos, pero como el hubiera no existe, hay que aprenderla. Además, seamos honestos, y esto es un tema que el INE debe de reconocer su responsabilidad. Hay mucha ignorancia todavía en el voto. Hoy por hoy hay gente que lleva votando muchos años y que no sabe votar. Y esto pareciera irónico, pero pasa. Y esto es gracias a que el INE no ha aprendido, no se ha sabido comunicar con la gente, con los electores, no sabe cómo hacerlo y se lo deja a los partidos políticos, dejándonos a expensas de ver quién nos convence para participar. Pero si nadie le convence, entonces no participan. Eso no es democracia. Entonces, ese es un tema. Si aprendemos a usar esta herramienta y tenemos el caminito, ningún gobernante de aquí al futuro tiene garantizado un mandato de 6 años. Que dentro de las reformas electorales incluso se debería de pensar en una herramienta todavía más profunda para que no solamente sea el presidente, sino que se aplique esto a gobernadores o diputados, por ejemplo. Incluso senadores. Creo que sería muy bueno. Habría uno que otro o una que otra, sobre todo de su estado, que ya no estaría ahí. No es porque le quiera mandar un mensaje a Lili Telles, pero se lo puedo apostar. El asunto es que en el segundo análisis, ¿por qué no quieren un revocatorio de mandato? Este es el más interesante. Llevan 3 años cierto grupo de personas diciendo que esta es la peor administración que tenemos, diciendo que este es el peor gobierno que tenemos, que son falsas las aprobaciones y nos han vendido de todo tipo de cosas. Y todo cambia el 1 de diciembre, cuando a 3 años de gobierno el presidente ratifica no solamente la popularidad, sino la aprobación de millones de personas. Pero con todo y eso, cambian el sentido algunos de estos grandes opositores. Y unos de ellos, quizás los más radicales y más ciegos, insisten en que van a poder vencer al movimiento que llevó a un Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en el 2018 con el revocatorio. Pero hay otro, que es el de los empresarios, el de Claudio X González, el del PRI-PAN-PRD, incluso el de Movimiento Ciudadano, podemos decir en estos tiempos, que insisten en que esa no es la vía. Y qué raro, porque desde hace mucho pues ellos han dicho que esta es una muy mala administración. Pues fíjense, imagínense este escenario, que todos estuvieran a favor del revocatorio y que todos los grupos opositores opuestos a este presidente dijeran, vamos al revocatorio de mandato y le vamos a ganar. Imagínense que lo pierden, cosa que sabemos que va a pasar, y que lo pierden de forma histórica. ¿Se imaginan qué va a decir la prensa internacional? Usted se puede imaginar. ¿Por qué hablo de la prensa internacional? Porque la nacional, ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de quién es quién, pero la prensa internacional, que se basa exclusivamente en los titulares de esta prensa nacional, imagínese nada más lo que pasaría si se aplica el revocatorio y los que llevan meses, más bien años, diciendo que este es el peor presidente y que nadie lo quiere, que se confirme que sí lo quieren y que lo quieren muchos y que quieren que continúe. No solamente hablamos del discurso, que es algo que ya se sabe, hablo de los hechos. Estamos hablando del primer ejercicio de revocación de mandato en México. Esto es histórico, por ende sería noticia internacional. Entonces, imagínense el ridículo internacional al que llegarían estas personas cuando llevan años diciendo que este es el peor presidente y que la gente le demuestre que no es cierto y que lo quiere. ¿Se imagina qué diría Vargas Llosa? Dicen que votaron mal los mexicanos. No, los mexicanos votamos por algo distinto. Votamos por cosas diferentes. Y la única propuesta realmente diferente era Andrés Manuel López Obrador. Él lo sabe, nosotros lo sabemos, todos lo saben. Pero los discursos con los que han intentado de forma bastante ridícula ya a estas alturas sacarlo del poder, se verían completamente desacreditados con una revocación de mandato a la que todos apoyan. Por eso intentan hasta la médula desprestigiar este ejercicio. Por eso lo intentan, para no quedar en un ridículo internacional, pese a que es constitucional. Y curiosamente, los mismos que se dicen demócratas hoy no quieren este ejercicio tan democrático. Al final el pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda. Y como se los he dicho, solamente a través del poder ciudadano es que vamos a continuar con una transformación que apenas está iniciando. Lo importante ya comenzó, se está haciendo historia, pero depende de nosotros seguir haciéndola. Así que creo que es una gran reflexión
para todos en nuestras casas en estos últimos días del 2021. Yo les mando un gran abrazo, nos vemos y escuchamos la próxima semana aquí otra vez en Sonora Power con mi querido Demián Duarte y les deseo a todos un excelente año, que la pasen hermoso en sus casas y que dentro de los opositores que pudieran existir, que en sus propósitos para el próximo 2022 esté la congruencia. Tanta falta les hace. Adiós.